Contra la pared. Venezolanos en Ecuador hartos de que se les culpe por la crisis. Incertidumbre. Se mantienen inhabilitaciones y la falta de cronograma electoral presidencial. Caída y Mesa Limpia. Acusan a la fracción Alacrán de apoderarse de 1.100 millones de euros. Feliz noche y bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este 10 de enero de 2024. Mi nombre es Yasmín Velasco y de inmediato revisamos las informaciones del día. La arremetida de la violencia en Ecuador no ha terminado, mientras que la situación ya contabiliza varios muertos y el país declaró un conflicto armado interno que ameritó el reforzamiento en las fronteras de los países vecinos. Los venezolanos que hacen vida en ese país están cada vez más preocupados, pues algunas figuras políticas de otras naciones y usuarios en redes sociales los han señalado como los responsables de los actos delincuenciales que las bandas criminales han llevado a cabo en los últimos días. Vamos a revisar las informaciones que nos tienen Ramón Vélez y Joey Uricari. ¿Cómo es que Ecuador levantó y se dedicó al tráfico ilícito de drogas? Gracias a los venezolanos del tren de Aragua que tomaron la zona de Ecuador, ingresaron al aspecto del narcotráfico, incluso asaltando a los que se dedicaban a esa zona y han tomado. Estas declaraciones hechas por el exministro de Interior en Perú, Eduardo Pérez, han causado molestias en los venezolanos, quienes rechazan que no todos tienen la culpa de la crisis que se vive en Ecuador ante el aumento de los delitos que cometen bandas delincuenciales. Es por ello que connacionales establecidos rechazan este tipo de pronunciamientos. Y dio estas declaraciones en los medios bastante fuertes, generalizando que los venezolanos en este país son los responsables de la situación. Creo que el gobierno del presidente Daniel Noboa y su equipo son las personas encargadas, en algún caso, de dar opiniones sobre los migrantes o las personas en movilidad humana, especialmente la comunidad venezolana. En medio del conflicto que atraviesa ese país con el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, recientemente se anunció que se deportarán a más de 1.500 extranjeros que se encuentran privados de libertad en este país. Las nacionalidades de estas personas son colombianos y una mínima parte venezolanos. La acción forma parte de una medida que ayudará a combatir el crimen organizado en esta nación. Pero ante esta escalada violenta que vive este país, ¿cómo están llevando el día a día los venezolanos? Vea el siguiente testimonio. Están sucediendo cosas que solo veíamos en películas, en series de televisión. Hay carros bombas, hay saqueo, nuestros hijos no están asistiendo a clases, los negocios están cerrados. Nadie quiere salir a la calle porque tenemos mucho miedo por nuestra seguridad. Es una situación que realmente pedimos de todo corazón que se solucione lo más pronto posible. Por otra parte, en medio de este conflicto que vive Ecuador, pulsamos la opinión de familiares que tienen a sus parientes en este territorio. Justamente ellos se han refugiado en las iglesias para solicitar por la paz y el cese al conflicto en esta nación. La arremetida de la violencia vinculada al narco en Ecuador, que incluyó el martes a hombres armados irrumpiendo en directo en un canal de televisión, deja al menos 11 muertos, según lo que ha confirmado la Secretaría de Seguridad de Guayaquil, que además aclaró que son al menos 7 las bandas criminales que están sembrando terror en el país. El presidente Daniel Noboa hizo un decreto ejecutivo de conflicto armado interno en medio de un estado de excepción por 60 días que dictó cuando se inició el secuestro de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios. Por otro lado, Perú declaró bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador y reforzará la vigilancia. Por su parte, las Fuerzas Armadas ecuatorianas aseguraron que no pretenden negociar con delincuentes. Ha desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. Hasta el momento, las autoridades confirman que hay unos 70 detenidos por los disturbios, entre ellos los 13 delincuentes que irrumpieron el martes en el canal de televisión TC. Continuamos con más noticias en Panorama Nacional. Entre señalamientos de parte y parte han transcurrido los primeros días del año para el gobierno y la oposición, que se acusan mutuamente de incumplir los acuerdos de Barbados,
donde se negoció la publicación de un cronograma electoral y la posible habilitación de dirigentes políticos. Pero hasta el momento, ninguno de estos puntos se ha concretado. Joan Álvarez nos amplía la noticia. Para la oposición venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro incumple los lapsos previstos en los acuerdos, con premeditación y alevosía, en una aparente búsqueda de otra vía que no sea la electoral, un señalamiento también recurrente desde el oficialismo. No hay figura posible en la Constitución que le permita a la cúpula roja salirse del proceso electoral. Maduro anda buscando que nosotros, los dirigentes democráticos, le repitamos el escenario del 2018. Desde diversos partidos políticos de oposición han exigido la publicación de un cronograma electoral que les permitirá además conocer cuándo pudiera inscribirse la candidatura de María Corina Machado, en la cual aún pesa una aparente inhabilitación que no ha sido aclarada por el Tribunal Supremo de Justicia. Tener certidumbre del cronograma electoral nos va a permitir seguir apoyando lo que es una lucha legítima de María Corina Machado de poder habilitarse. Es una lucha que es legítima de ella y de otros tantos miles, repito, de hombres y mujeres que han sido inhabilitados por razones estrictamente políticas. Nosotros, obviamente, podemos saludar todo el esfuerzo que está haciendo Perkin Rocha de ir todos los días. Yo creo que si va todos los días, que vaya todos los días, porque creo que nosotros tenemos que seguir exigiendo no solamente que haya certidumbre, sino que también haya respuesta. Este miércoles, el abogado de María Corina Machado informó que intentó por tercera vez acceder al expediente de la candidata que fue remitido desde la Contraloría General de la República y del que ya, a la fecha, ha debido conocerse una resolución a la medida de amparo cautelar. La sala política está en mora con la ley orgánica de amparo que regula esta materia. La ley orgánica de amparo trata de la protección de un derecho fundamental, en este caso el derecho político a representar parte de la sociedad venezolana que mayoritariamente se ha expresado en las primarias y que en definitiva sabe que su representante política no está inhabilitada. Importante destacar que el oficialismo es quien asegura que la oposición ha roto los acuerdos de Barbados al extender la Asamblea Nacional del año 2015 por un periodo legislativo más desde la comisión delegada, señalando que esto forma parte de una conspiración junto con los Estados Unidos. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, son más de 164 kilómetros de frontera que comparte el estado Táchira con el departamento norte de Santander. Históricamente, las autoridades en materia de seguridad han indicado que son espacios totalmente permeables y que se cierra un paso ilegal, inmediatamente se abren otros 3. Según la autoridad militar en Táchira, en la frontera con Colombia hay más de 125 trochas por donde pasan peatones. El reto en 2023 fue acabar con estos espacios ilegales por donde pasaban vehículos. Cuando hablamos de inhabilitación, es que hemos implementado máquinas para hacer boquete y no permitir la entrada y salida de vehículos, pero la de personas es prácticamente imposible. Tendríamos que poner 50.000 hombres desplegados, amarrados uno del otro, una cadena humana en 3 turnos, y sin embargo se le pasarían por debajo de las piernas. Martínez Campos señaló que el 2023 fue un año de continuo ataque a las mafias de contrabando y narcotráfico en frontera, pues las cifras así lo indican. Nosotros cerramos el año incautando 1.333.602 gramos de droga de diferentes especies. Y comparando al año 2022, duplicamos la cantidad de droga incautada, un esfuerzo superior al del año 2022, en el cual se incautaron 621 kilos, 252 gramos. Asimismo, indicó el comandante de la SODI que gracias a la operación Cacique Murachí, hoy la frontera del lado venezolano no tiene grupos armados instalados. En Táchira, Marine Glob, Somos Impacto Venezuela. Retos altamente peligrosos, vulnerabilidad y acoso son de las mayores problemáticas a enfrentar con los menores de edad para el sistema educativo y las familias respecto al uso desmedido de las redes sociales.
La organización civil SECODAP insta a las instituciones educativas, así como a la educación desde casa, respecto al uso de este medio, sobre todo para prevenir posibles casos de abuso. En este proceso estamos a partes iguales, porque los padres son responsables de transmitir y enseñar a sus hijos a gestionar este tipo de riesgos y desafíos, pero también la escuela tiene una enorme potencialidad, sobre todo porque la educación ha cambiado. Incluso la pandemia nos mostró que las herramientas digitales se volvieron indispensables para poder garantizar la educación, de manera tal que la prevención debe darse en la escuela, en la casa y en todos los entornos. Psicólogos y expertos señalan que el Internet se ha convertido en una plataforma de alto riesgo para los menores, sobre todo cuando la mayor parte de los usuarios son jóvenes entre los 12 y 16 años. Propuestas de trabajo, citas virtuales o presenciales, pautadas a través de redes, son el anzuelo o estrategia de grupos criminales o delincuentes para captar la atención de niños, niñas y adolescentes, sin contar que muchos de los contenidos no son apropiados. Las redes sociales son un ámbito de interacción humana en la que niños, niñas y adolescentes están involucrados, de manera que prohibir, por ejemplo, su uso no sería efectivo para prevenir riesgos y abusos. El abuso no ha sido el único problema del temprano y excesivo uso de redes sociales. Este también ha sido una fuente de manipulación que ha llevado a que muchos adolescentes atenten incluso contra su vida. Allí, la insistencia de ser vigilados y cuidados por parte de familiares y el sistema educativo. Las elecciones presidenciales en Venezuela están cada vez más cerca y la tensión política crece, sobre todo desde que el mandatario Nicolás Maduro sembró la duda sobre su candidatura. ¿Qué carta tendrá bajo la manga el gobierno? Jesús González, profesor y analista político, nos brinda un análisis de este tema. Recientemente, el mandatario Nicolás Maduro sembró la duda sobre su candidatura a las elecciones presidenciales de este 2024 y de no darse cuál podría ser el candidato tentativo que represente al Partido Socialista Unido de Venezuela o cuál se puede esperar que sea la estrategia del gobierno venezolano para este panorama electoral de este año. A ver, fíjate, el chavismo tiene un gran reto porque ha tenido 20 años, 22, 23 años ya en el ejercicio del gobierno y eso efectivamente genera un desgaste. Ellos evidentemente han tenido un deterioro y una caída significativa que se ha visto en los últimos procesos electorales. O sea, de manera progresiva ha habido una disminución del voto chavista en elecciones regionales, en elecciones de diputados y en la propia elección del año 2018. Esto hace que se tengan que adecuar estrategias. Parte de la adecuación de estrategia es, de alguna manera, buscar renovar. En mi opinión, tienen que buscar renovar su visión y su gestión, pero también tiene que ver un poco con cómo la oposición se presenta a este proceso electoral. Bien, para nadie es un secreto lo lastimada que está la democracia en el país y uno de los temores de los venezolanos es que no se puedan realizar las elecciones presidenciales. ¿Cuáles son esos factores que podrían derivar en que no se lleve a cabo este proceso electoral? Mira, la verdad es que yo en este momento no veo mayor posibilidad de que esa elección no se dé. Venezuela tiene un cronograma constitucional. El cronograma constitucional de Venezuela prevé elecciones este año. La firma del Acuerdo de Barbados y de Doha, que se hizo recientemente, prevé elecciones a partir del segundo semestre. Lo que sí es importante es que para que esa fecha empiece a correr, todas las adecuaciones legales y normativas deben estar por lo menos con 6 meses de anticipación de acuerdo a la legislación venezolana. Nos interesa conocer tu opinión y por ello leemos los comentarios que nos dejas relacionados a la pregunta del día que publicamos en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy dice así: tras la ola de violencia desatada en Ecuador, queda evidenciada la necesidad de que los mandatarios de la región implementen medidas extremas y urgentes para acabar con el crimen organizado, tal y como lo ha hecho en El Salvador el presidente Nayib Bukele. ¿Deberían los gobiernos de Latinoamérica adoptar la política del mandatario salvadoreño contra las mafias?
En el Instagram de Impacto Venezuela, Marlis Bracamonte responde: es lo mejor para la tranquilidad de un país, estoy totalmente de acuerdo. La usuaria Nelly U nos dice: se necesita para el mundo entero muchos Bukele. Pasamos al canal de YouTube y Albicas72 comenta: estoy de acuerdo que todos los países de Latinoamérica, en especial México y Venezuela, sigan el ejemplo de El Salvador para acabar con tantas mafias y evitar tantas muertes. Creo que esa será la cura a tanta delincuencia y narcotraficantes. Y por último, Sonia Pérez agrega: totalmente de acuerdo, hay que poner mano dura en contra de los delincuentes, ya que a ellos no les importa la vida humana. Les agradecemos a todos por participar. Seguimos con más informaciones. Ahora vamos a revisar también las noticias de carácter internacional que destacan algunos portales en la web. Iniciamos como siempre con impactovenezuela.com, que titula así: acusan en Europa a la fracción Alacrán por el presunto desfalco de 1.100 millones de euros. Así lo dio a conocer el periodista Roberto Denis, integrante del portal de investigación Armando Info, a través de sus redes sociales. Algunos de los diputados señalados son José Brito, Conrado Pérez, Luis Parra y José Luis Pirela. Ese grupo de parlamentarios contrató en Europa a un bufete de abogados a quienes no les habrían pagado, por lo cual la denuncia es por impago de honorarios profesionales, la falsificación de documentos y el desfalco de al menos 1.100 millones de euros. Latinos afrontan sus miedos en un barrio de Texas señalado como imán de indocumentados. Se trata de Colony Ridge, un barrio con gran crecimiento de la población latina. Esta comunidad ahora vive con miedo de salir a las calles porque los políticos y los medios de comunicación han catalogado el lugar como asentamiento de indocumentados y narcotraficantes, mientras que los consultados por la agencia de noticias EFE aseguran que solo desean que las leyes anti-inmigrantes sean anuladas para que ellos puedan salir a trabajar con tranquilidad. Al menos 4 muertos como resultado de tormentas en Estados Unidos. Las tormentas han generado unos 23 reportes de tornados a través de Texas, Alabama, Florida, Georgia y el sur de Carolina desde el pasado lunes. La cadena NBC reportó que una persona de 81 años murió luego de que su casa móvil fuera arrancada de los cimientos. Otras personas fallecieron cuando sus automóviles fueron impactados por árboles. Las autoridades estadounidenses creen que las tormentas continuarán unos días más. Y así nos despedimos, amigos de Impacto Venezuela. Muchas gracias por vernos cada día y antes de irnos los dejamos con la caricatura del día, en la que el ilustrador Marvin Figueroa intenta representar el poder y la importancia que tiene el petróleo venezolano para Estados Unidos. Hasta la próxima.